Primer libro de los Reyes, capítulo 19. Y vamos a leer desde el verso 13 hasta el 18. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y mientras usted busca ahí la palabra, alabe al Señor. Aleluya. Yo creo que estoy en medio de un pueblo que sabe alabar al Señor. Aleluya, aleluya. Estoy en medio de una juventud que sabe glorificar el nombre de Cristo. Gloria al Señor. Nuestro Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Le servimos a un Dios que no se molesta que usted levante su voz y adore. Hemos aprendido que en el culto la conversación estorba, pero la alabanza nunca estorba. Y usted puede levantar su voz y decir gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre de Cristo. Leemos así la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren que el Señor les hable en este día? Gloria al Señor. Levante sus manos y pídaselo al Señor. Señor y Dios, yo te doy gracias por el privilegio que no merezco, pero que me has otorgado para traer tu palabra a tu iglesia, para que sea edificada. Te pido en este día, oh Dios, que seas tú tomando el control de mis labios, para que hable a tu iglesia, para que tu pueblo sea edificado, que sea la unción de tu Espíritu Santo fluyendo en este lugar. Señor, que tu palabra corra con libertad. Y si hubiera algo, Señor, algún espíritu inmundo que quiera estorbar en las mentes o en los corazones de tu pueblo, Señor, yo te pido que tú eches fuera toda obra de las tinieblas. Que la unción de tu Espíritu Santo pudra el yugo. En el nombre de Jesús rompe toda cadena. Y permite, Dios mío, que este pueblo reciba tu palabra y que la ponga por obra en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento dando gloria a Dios. Aleluya. No se siente sobre la alabanza. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Quisiera hablar en este día bajo el tema: una unción genuina para una nueva generación. Una unción genuina para una nueva generación. Muchos de nosotros conocemos la experiencia del profeta Elías, un hombre de Dios que se describe en las Escrituras como también estando sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Luchó con sus propias pasiones,
luchó con sus sentimientos, luchó con sus dudas, luchó con su soledad. Es común en los siervos del Señor esta experiencia, ver, gloria al nombre de Cristo, cómo algunos rechazan la palabra de Dios, cómo algunos rechazan el evangelio de Jesucristo, que hemos entendido es poder de Dios, que este mensaje que predicamos no es una filosofía más, no es una ideología más, no es un sistema político más, es el poder de Dios manifestado en su palabra. Es el poder de Dios que ha sido derramado sobre nuestros corazones en la persona de Jesucristo, que vino a este mundo a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí, pagando el precio de nuestros pecados, redimiendo nuestras almas para nuestro Dios. La experiencia de Elías en medio de una generación de apostasía y de confusión espiritual. Mucha confusión espiritual rodeaba el momento en que vemos a Elías surgir en el escenario bíblico. Cuando leemos la palabra del Señor y vemos que había tomado el reino un hombre malvado llamado Acab, y detrás de ese hombre una mujer llamada Jezabel, llena de inmundicia. De hecho, era sacerdotisa de un culto pagano, del culto a Baal, un culto fenicio que se oponía y que buscó muchas veces corromper a la nación de Israel. ¿Cuántas veces tuvo esta nación que luchar contra la corrupción de estos altares levantados, falsos altares, a dioses ajenos, a los cuales el Señor le había prohibido al pueblo de Israel adorar? El Señor le dijo a Israel que habrían de ser un pueblo diferente, que su culto al Señor no dependía de imágenes, no dependía de estatuas, no dependía de otros recursos que no nos acercan a Dios, sino que solo sirven para distraer y confundir al pueblo de Dios. ¿Cuántos lugares hoy en día estamos viendo abrumados por la confusión? Confusión causada por ideologías enseñadas en las escuelas, en universidades, y que tristemente se ha infiltrado en los púlpitos de muchas congregaciones. Oh, qué gran responsabilidad nos ha entregado el Señor de no rendirnos ante la confusión de este tiempo. Isaías luchó contra la confusión de su época. Todos conocemos la historia de cómo subió al Carmelo, retando a Baal, retando a los falsos profetas de Baal y de Acera. Le dijo: suban al Carmelo. ¿Hasta cuándo? Dijo en el capítulo 18, verso 21. Le dijo el profeta Elías a la nación de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos aguas? ¿Hasta cuándo se dejarán influenciar por la confusión y la apostasía de la idolatría a Baal? Este reto que Elías presenta, vemos que Elías les hace subir al Carmelo, les hace apartarse del lugar donde los profetas de Baal estaban cómodos, donde ya ellos tenían su culto preparado. Es muy curioso porque los historiadores hablan de que en el culto a Baal había un sistema preparado, que debajo del altar de Baal iban personas preparadas con antorchas
que prendían de manera escondida, de manera sutil, hacían prender como si fuera un milagro. Milagros engañosos. Usted sabe que el diablo, que el Señor lo reprenda, también imita las señales. Y esta era una de las cosas que hacía Baal, que hacía el culto a Baal, traer confusión con falsas señales. Pero Elías les dice: no, vamos a subir al Carmelo, a un monte que es una piedra viva. Y no había tiempo para hacer ningún túnel por debajo del altar. Allí, aleluya, lo que se iba a manifestar tenía que ser un poder genuino, tenía que ser un poder verdadero. Por eso usted ve que sube ahí al altar, sube allí al Carmelo, y Elías le dice a los profetas de Baal: a ver, clamen más alto, clamen más fuerte, porque parece que Baal no les escucha. No hay fuego por ninguna parte. No hay un fuego. Aleluya. Porque el Señor quería en ese momento eliminar la confusión, eliminar, aleluya, las falsas señales, demostrar y dejar expuesto a estos falsos cultos. Y Elías, después de dejarles todo el show que ellos hicieron, hace algo muy curioso. Primeramente restaura el altar de Jehová. Qué importante es que restauremos el altar. Yo no sé, joven, si has descuidado tu altar de oración. Yo no sé si has llegado aquí y tu altar de comunión con Dios está descuidado. No estoy hablando de un altar que pones ahí, que algunos ponen en sus casas con muñecos y ídolos falsos. No, estoy hablando de que tú pases un tiempo de disciplina, un tiempo de comunión con Dios en oración. Hay que restaurar el altar. Hemos aprendido desde nuestra niñez a guardar un altar de oración, que Jesucristo nos enseñó a cerrar detrás de nosotros la puerta de la recámara, y que nuestro Padre que nos escucha en privado, Él nos recompensará, Él nos responderá aún en público. Y este hombre Elías, después de restaurar el altar, él manda a abrir una zanja y a llenarla de agua. Y a algunos les parece muy curioso esto. A mí me pareció curioso cuando yo leía esta experiencia de Elías y cómo él les decía: echen agua allí, echen 4 cántaros de agua, de manera que rebase sobre todo el sacrificio. Y cualquiera diría: ay, parece que Elías está estorbando el fuego. Quizás algunos pensarían que Elías estaba tratando de detener el fuego, pero Elías no estaba queriendo detener el fuego. ¿Sabe qué pasa? Mire, en el momento en que Elías sube al Carmelo, ustedes conocen la historia. Yo sé que estoy aquí delante de un pueblo que conoce la palabra del Señor. La nación de Israel estaba pasando por un tiempo de sequía extrema. Meses y meses y meses donde no caía ni una gota de agua. Y cuando hay sequía, hay peligro de que un incendio se levante con cualquier chispa. ¿Verdad que sí? Allá en los Estados Unidos hay regiones que son muy dadas a los incendios. Allá en el estado de California, por ejemplo, casi anualmente ocurren incendios gigantescos y devastadores. Y Elías le dice: echen agua. Porque yo no quiero que nadie piense que el fuego se encendió por una chispa rara que apareció allí. Elías echa agua sobre el sacrificio para que no quedara duda alguna de que el fuego que iba a consumir ese altar, aleluya. Y cuando clamó a él, al Dios del cielo,
aunque había agua sobre el sacrificio, Dios hizo descender un fuego genuino. Dios hizo descender un fuego poderoso. Oh, ¿y qué necesario es esa agua? ¿Qué necesario es esa agua? La palabra del Señor nos dice en el libro de Efesios que hemos sido lavados por el agua de la palabra. Y hay algo que necesitamos en medio del fuego del Espíritu Santo, en medio de las manifestaciones de fuego. Necesitamos el agua de la palabra. Porque el agua de la palabra elimina confusiones. Cuando tú tienes el agua de la palabra, joven, nadie te va a venir con cuentos, nadie te va a venir con señales raras, nadie puede acercarse con manifestaciones extrañas, y el fuego extraño se va a tener que apagar porque hay agua de la palabra. Oh, gloria a Dios. Hermanos, yo soy pentecostal de la cabeza a los pies. A mí me encantan las manifestaciones del Espíritu Santo, pero yo necesito que también esté el agua de la palabra. Porque yo sé que han salido muchos falsos profetas en este tiempo. Yo sé que han salido muchos falsos maestros. Yo sé que se han levantado en este tiempo, como en el tiempo de Elías, falsas señales, falsas manifestaciones. Pero yo sé que estoy en medio de un pueblo que no le interesa las falsas manifestaciones. Quiere una unción genuina, quiere un fuego genuino, quiere un fuego genuino. Oh, yo no estoy interesado en un culto que parece más una discoteca que un culto a Dios. Oh, qué cansado está la juventud de ver a gente queriendo distraerle con lucecita y con humito en el altar y con una música estridente. No, yo quiero un fuego genuino. Yo quiero un fuego genuino. ¿Dónde está esa juventud que quiere un fuego genuino? ¿Dónde está esa juventud que está cansada de ver la falsedad de este tiempo? Pastores, queremos un fuego genuino. Y para ese fuego genuino hace falta palabra. Necesitamos profundidad de la palabra. Oh, cuán necesario es sentarnos a los pies de estos maestros y recibir esa agua. El pastor Gerardo anoche nos decía que hay un agua que el Espíritu está derramando. Aleluya, un agua que es necesaria. Esa agua elimina la confusión. Esa agua elimina la duda. Que el fuego que se está moviendo no es un fuego inventado. No es un fuego raro ni fuego extraño como presentaron los hijos de Aarón en una ocasión. No queremos el fuego extraño. Queremos el fuego genuino del Espíritu Santo. Esa fue la labor de Elías. Enfrentarnos a la confusión. Dios ha levantado esta obra del movimiento misionero mundial. No para que traigamos cuentos y filosofías vanas, sino que queremos el poder genuino del Espíritu Santo. Una de las cosas que le confieso me afectó mucho en mi juventud fue ver en algunos lugares donde llegamos a visitar en mi niñez, en mi juventud, manifestaciones que no eran del Espíritu Santo. Personas que se paraban en el púlpito a hablar en lenguas y se bajaban para ir a fornicar. Y yo le decía, Señor, yo no quiero eso. Yo no quiero esas manifestaciones falsas. Yo quiero que tú te muevas en mi vida de una manera real, de una manera genuina. Que no me muevan manipulaciones emocionales. Aleluya. Que no me caiga porque alguien me dio un empujón. Y yo veía en una ocasión a
a una predicadora que estaba ahí, pero gracias a Dios que eso no era en ninguna de nuestras iglesias. Pero nos habían invitado a una actividad de jóvenes en otra congregación. Y ahí fue a orar por los jóvenes. Y yo veía que lo empujaba para acá, para acá, para acá. Y el joven pobrecito con el cuello ya casi virado. Y cuando más estaba tratando de resistir, lo empujaba para el otro lado y se caía. Y yo decía, eso no es un mover genuino. Yo no creo que el Espíritu Santo necesita que yo esté empujando y agarrando a la gente y soplándole y escupiéndole. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en tantos lugares, amados hermanos? Y manifestaciones que están trayendo confusión al pueblo de Dios. Yo no quiero eso, le decía yo al Señor. Señor, si tú me vas a bautizar, yo quiero que seas tú que me bautizas. En una ocasión yo estaba trabajando y yo trabajaba en un asilo de ancianos y había un anciano que había sido pastor de otra organización y me llama un día, me tocó llevarle la comida a su cuarto y me dijo, quiero orar por ti. Y yo, gloria a Dios, a mí me gusta que oren por mí. Y empezó a orar por mí. Y entonces dijo, ahora abre tu boca y empieza a decir, va. Y entonces vas a hablar en lenguas. Quería como enseñarme, darme una clase de hablar en lenguas. Pero cuando yo voy al libro de los Hechos capítulo 2 y veo cómo descendió el Espíritu Santo sobre aquellos 120 que estaban esperando, estaban orando, estaban ayunando quizás, y dice que de repente se escuchó un estruendo de un viento recio que soplaba y empezaron a sentarse sobre sus cabezas llamas de fuego y empezaron a hablar en otras lenguas, pero no eran lenguas memorizadas. No eran lenguas aprendidas, eran lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Y yo le decía, Señor, yo quiero hablar esas lenguas. Yo quiero hablar las lenguas que tú me des, no las que alguien ahí me va a enseñar. Y yo le dije, mire, yo le respeto mucho a usted, pero eso no es lo que yo he aprendido en la Biblia. Porque como me habían dado el agua de la palabra, ese fuego extraño no se iba a prender. Y yo seguía esperando y seguía esperando. Y un día estábamos en una convención de jóvenes, como aquí están ustedes reunidos. El Espíritu de Dios comenzó a descender sobre la iglesia. Y escuché al predicador decir, el Espíritu de Dios te quiere llenar. Oh, si tú supieras que el Espíritu de Dios te quiere llenar. No sé si hay jóvenes aquí que quieren ser llenos del Espíritu Santo. Yo te digo algo, si tú quieres ser lleno, Él quiere llenarte más. El deseo de Dios de bautizarse es mayor aún que tu deseo de recibirlo. Porque Él quiere llenarte. Y yo le decía, Señor, yo quiero recibirlo. Aquí está mi vida. Y si hay algo que ha estorbado, Señor, quítalo tú. Y ¿sabe lo que me dijo el Señor? Es que yo quiero que tú prediques mi palabra. Y yo le decía, Señor, pero eso no. Yo luchaba con el Señor. Porque como hijo de pastor, había experimentado el sufrimiento, el desprecio del pastorado. Y eso creó resentimiento en mi corazón. Y yo decía, no, cualquier cosa menos ser pastor, Señor. Cualquier cosa, yo sirvo en cualquier cosa en la iglesia. Y de repente escucho, estaba el pastor César Rueda de allá de Colombia. Y yo escucho que él empieza a decir, el Señor quiere llenarte, pero no para que te quedes sentado en una banca. Porque Él quiere llenarte para que tú prediques su palabra.
Y yo estaba ya sentado en la segunda fila. Y yo decía, Señor, más claro ni el agua. Bueno, si eso es lo que tú quieres para llenarme, que yo me comprometa con predicar tu palabra, aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida. Ese día yo le prometí al Señor que predicaría su palabra. Y sin que nadie me estuviera jalando los pelos, comencé a sentir una unción que venía sobre mi vida. Comencé a sentir el fuego del Espíritu Santo que se me metía en el pecho y se me apretaba. Y yo decía, Señor, ¿qué es esto? Y la presencia de Dios vino sobre mi vida en ese instante. Y yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Yo le digo algo, mire, yo veía a muchas personas que brincaban y brincaban. Y yo le decía, Señor, yo no quiero brincar. Eso me parece muy extraño. Eso me parece muy extremo. Yo quiero que cuando tú me bautices, yo esté así calmadito y con una lagrimita y que todo esté bien. Y de repente el Señor me dice, pero yo quiero que brinques. Señor, ¿cómo que tú quieres que brinque? Y todavía tengo un primo que estaba al lado mío y me da un codazo y me dice, brinca que el Señor quiere llenarte. Y yo, este primo mío es un carnal, ¿qué le pasa? ¿Cómo me está quitando la comunión? Y el Espíritu Santo me reprendió y me dijo, escúchalo, que yo quiero llenarte. Sal de tu comodidad, porque no es como tú quieres, es como el Espíritu Santo quiere. No es a tu manera, es como el Espíritu Santo quiere hacer. Y yo dije, Señor, pues si tú quieres que yo brinque, pues voy a brincar. Y empecé a brincar y el Espíritu de Dios se me metió adentro y empecé a hablar en otras lenguas. El Espíritu de Dios es real. Él quiere llenarte, joven. Pero aún las grandes señales y victorias que experimentó Elías no lo eximieron de experimentar la soledad, de experimentar la persecución. Su acción decisiva de enfrentarse a la confusión de su época provocó la ira de aquella mujer Jezabel. Su intolerancia al pecado y a la idolatría provocó la persecución. Hoy en día la palabra intolerancia se ha vuelto como si fuera un tabú en algunos. Y el mundo quiere hacerle pensar a la iglesia que la tolerancia es una virtud. Pero hay un problema, porque cuando yo leo en la palabra menciones de tolerancia, por ejemplo, yo paso por el libro de Apocalipsis y yo veo que el Señor empieza a reprender a algunas iglesias y le dice, pero tengo contra ti que tú toleras a esa mujer Jezabel, toleras a los nicolaitas, toleras la politiquería en las iglesias, toleras la mundanalidad, toleras el pecado. Y el Señor no nos ha llamado a tolerar el pecado. Hay una falsa narrativa que se ha levantado en medio de supuestas iglesias progresistas. Ellos le llaman progresivo, un evangelio progresivo, un evangelio liberal, de que Jesucristo, como amaba tanto al pecador, los tenía allí. Y les gusta decir, al mundo les gusta decir de que Jesús se sentaba con pecadores. Les gusta esa parte del verso, ¿verdad? Pero no les gusta la otra parte, y es que cuando Jesús se sentaba con los pecadores, ellos dejaban de ser pecadores.
Y les gusta pasar por Juan 8 cuando ven que el Señor perdona a esa mujer que fue hallada en el adulterio. Y les gusta ver que el Señor les dice: yo tampoco te condeno. Pero no les gusta terminar el verso. No les gusta seguir a la otra parte. Porque el mismo Cristo que no la condenó también le dijo: vete y no peques más. Deja tu adulterio. Deja esa vida de pecado, porque hay cosas peores que pueden suceder. Porque peor que la condenación de la gente es la condenación eterna de tu alma. Y Cristo vino para romper las cadenas de Satanás, para reprender las obras del diablo, para librarte del pecado, para santificar tu alma para Él. Porque aquel Cristo que amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dice Efesios 5:25, Él se entregó para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El pueblo de Dios ha sido llamado a la santidad, y eso se ha dejado de predicar en muchos lugares. Y les gusta que hablen de mucho amor, pero se olvidan de que el amor de Dios también nos corrige, que el amor de Dios también nos manda a que abandonemos el pecado y la mundanalidad de este tiempo. Hay muchos cristianos que ya no quieren hablar de estas cosas, ya no quieren hablar en contra del pecado. Yo recuerdo escuchando al pastor David Wilkerson, en alguna ocasión predicaba, y él le decía: Señor, yo quisiera traer hoy un mensaje que anime a la gente, un mensaje así que tenga, que la gente se sienta contento. Y el Señor le dice: pero yo quiero que tú hables contra el pecado. Yo no te he llamado a acomodar al pecador, sino a llamarlos al arrepentimiento. Pues él decía: yo veo que hay muchos predicadores que salen y dicen una palabra bonita y le dicen: tú tienes poder y aquí tienes un potencial, y la gente se siente contenta. Y el Señor le dice: no, pero ese no es el mensaje que yo te he mandado a predicar. Como siervos de Dios no estamos aquí para escoger y qué parte de la Biblia voy a predicar. Porque si queremos que el pueblo esté preparado para resistir la falsedad y la confusión de este tiempo, necesitamos, como le declaró el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, entregar todo el consejo de Dios. Hay que dar todo el consejo para que el pueblo esté preparado a resistir ante el engaño del diablo. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero esta acción necesaria de su tiempo le llevó a creer que él estaba solo. Eran más de 850 profetas de Baal y de Acera, a quienes se enfrentó Elías, y él se enfrentó a ellos solo. Solo un criado que estaba con él, que andaba medio escondido por allá también. Bendito sea el Señor, aleluya. Es que muchas veces nuestra dedicación a la palabra santa de Dios va a provocar el desprecio del mundo. Eso no es algo que solo sucedía hacía siglos atrás. Eso sigue sucediendo. Cuando era un niño en este país, mis padres pastoreaban en la selva, en la ciudad de Tarapoto.
Y mientras estaban allí, el predicar el evangelio costó que sean amenazados de muerte. Hace 2 días atrás en los Estados Unidos, un joven que se dedicaba a defender la palabra y a defender valores cristianos fue asesinado por su fe. En medio, hermanos, en medio de un país donde uno pensaría que puede estar seguro. Pero hermano, el defender los valores cristianos sigue provocando la ira del diablo. Sigue provocando la ira de una sociedad que prefiere permanecer en el pecado. Se sigue cumpliendo lo que el Señor declaró en el Evangelio según San Juan capítulo 1, que el Señor, esa luz eterna, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, para que sus obras no sean expuestas por la luz. Porque algo que hace la palabra de Dios es que expone el pecado, expone al pecador. Ay, cuántas veces se me han acercado personas mientras predico allá en la iglesia y dicen: pastor, usted lo estaba diciendo por mí. Bueno, hermano, yo no lo dije por usted, pero sí lo dije para usted. Pues yo no sé lo que estaba pasando en su vida, pero yo no vine a predicarle a las sillas, yo no vine a predicarle a las paredes, yo no vine a predicarle al pasto del estadio. Yo vine a traer una palabra para una iglesia que está dispuesta a ser santificada por Dios y a recibir una unción genuina en medio de un tiempo de confusión. La soledad abrumó a Elías. Como muchos de nosotros en algún momento hemos sido abrumados por nuestras pasiones, por las experiencias de rechazo. Aquí hay hombres de Dios que pudieran testificar mucho más que yo, de experiencias donde se han sentido abandonados. Si al Señor Jesucristo lo abandonaron, cuanto más a nosotros. Pero Él no se detuvo. Él siguió caminando hacia la cruz del Calvario. Oh, gloria a Dios, que nuestro Señor Jesucristo no abandonó el propósito. No pasó de sí mismo la copa, sino que dejó que la voluntad del Padre. Elías casi entrega. Inclusive le pidió al Señor que lo matara. Le dijo: quítame la vida. Ya no puedo más. Me siento tan solo. Pero el Señor le dice a Elías: tú no estás solo. Y es terrible porque la solución que le da el Señor a la soledad de Elías, a la depresión de Elías, era ponerse a trabajar. No te me quedes escondido allá en la cueva, Elías. No te me quedes abrumado allá. Levántate, Elías. Yo necesito que tú empieces a caminar. Aleluya. A quienes el enemigo los tiene encerrados, los tiene abrumados. Y en este día el Señor te dice: lo primero que tienes que hacer es levantarte. No te quedes allá encerrado. Quizás hay algunos que nos están viendo en estos mismos momentos desde sus casas, porque no quisieron venir, porque el enemigo los tenía encerrados por allá. Y el Señor te está diciendo: no te quedes encerrado. Levántate en el nombre del Señor.
¿Sabe por qué Elías tenía que levantarse? Porque todavía había una nueva generación que necesitaba aquel varón, que necesitaba su enseñanza, que necesitaba que él fuera como el Señor le declaró allí en estos versos que leíamos: levántate y unge a Asael, que él tiene que ser el nuevo rey de Siria. Unge a Jehú, que yo lo quiero como rey sobre Israel. Y unge a Eliseo para que tome tu lugar. Úngelo. Levántate, no te quedes abrumado, que hay una nueva generación. Oh, hombre de Dios que estás aquí en esta hora, que te sientes desanimado, que estás preocupado, que qué va a ser del ministerio. Levántate y prepara la nueva generación. Levántate y comienza a preparar a esos jóvenes que están bajo tu cuidado. Levántate y comienza a compartirles la verdad de la palabra. Levántate y llévalos a buscar la unción del Espíritu Santo sobre su vida. Levántate, le dijo el Señor a Elías. Alguien tiene que ungir a esa siguiente generación. Alguien tiene que ungir a esos hombres. Inclusive le dijo: alguien tiene que ungir al que va a ocupar tu lugar. Qué tremendo que el Señor te haga ungir el que va a ocupar tu lugar. Pero eso era lo que el Señor quería de Elías. Me llama mucho la atención la manera en que el Señor llama a Eliseo. Porque cuando Eliseo recibe el manto de Elías, él estaba arando en el campo. Mi pastor siempre me ha enseñado de que el Señor no llama a vagos. Hay quienes están esperando, que piensan que van a pastorear para dejar de trabajar. Pero el Señor nos manda a trabajar. Hay una frase que nos ha enseñado nuestro pastor Soto, y es de que el Señor llama a hombres y mujeres que quieran empujar la carreta. Yo no sé si hay alguien aquí que quiere empujar la carreta, o si tú quieres ser de los que se sientan en primera clase. Aleluya. Pero aquí hacen falta hombres y mujeres de tercera clase, que cuando la carreta se detiene no se sientan, no se acomodan, no se van caminando. El ejemplo que él nos enseñó fue que habían 3 clases en la carreta. Los de la primera clase, cuando se detuvo, les dijo: siéntense ahí, tense quietecito. Y los de segunda clase les dijo: vayan caminando. En una ocasión un hombre me dijo: hermano, es que yo me siento un cristiano de segunda clase. Siento que me están menospreciando. El problema es que necesitaba todavía bajar a la tercera clase. Lo que pasa, él quería estar en la primera, pero el Señor nos quiere en la tercera. Porque en la tercera clase te bajas y empiezas a empujar la carreta. Empiezas a empujar como Eliseo, arando, empujando allí. Mientras aquellos bueyes araban, él estaba allí trabajando. Él estaba en obediencia. Él estaba en obediencia a sus padres. Y mientras obedecía a sus padres, llegó el hombre de Dios para ungirlo como rey, para ungirlo como profeta. Oh, cómo me hace eso recordar a David, el único hijo obediente, el único que quedó allá cuidando a las ovejas de su padre. Pero de allá el Señor lo llamó para ungirlo. Y un día el Señor le dice, el padre de David le dice: ve y llévale unos quesos a tus hermanos. Porque hay algunos que piensan que para que el Señor haga algo extraordinario en tu vida, tiene que venir un ángel y decirte: esto es lo que tú vas a hacer. Pero si tú supieras que para que Dios haga algo extraordinario, lo único que Él necesita es tu obediencia.
Un día mi pastor me dijo, mira, no hay nadie que controle la consola, porque habían comprado una consola de audio nueva. Y me dijo, ve tú. Y como buen hijo de pastor me tocó a mí. Y yo decía, pero yo no sé nada de esto. Pero empecé a aprender, empecé a buscar cómo se hace eso. Y eso me llevó a empezar a trabajar en la radio. Y ahora, para la gloria del Señor, el Señor ha usado esa simple obediencia de ir a trabajar, a controlar la consola de audio. Y ahora el Señor nos ha permitido levantar 15 emisoras de radio en los Estados Unidos. A veces tú piensas que estás esperando. Hay quienes están esperando. Y el pastor les dice, ve y predica en las calles. Y dice, no, estoy esperando que un ángel me diga dónde voy a ministrar. Pero si tú empezaras a obedecer al llamado de Dios, aleluya, aleluya. Porque la obra de Dios es como aquella carrera del relevo. Es como aquella carrera del relevo, que hay unos que van corriendo y tienen la posta, pero llega un momento que ellos van a tener que pasarlo. Pero hay algo, yo no sé si usted ha visto esas carreras. Hay algo que me llama la atención, y es que el que va a recibir la posta no puede estar parado, no puede estar detenido. Oh, cuántos hombres andan parados sin hacer nada y quieren que le pasen la posta. Pero si hay alguien que está dispuesto a recibir ese llamado de Dios, tienes que correr. Tienes que empezar a correr. Tienes que empezar a orar. Tienes que empezar a obedecer al llamado de Dios para tu vida. Oh, empieza allí en ese campo de trabajo, allí en tu escuela. Empieza a correr, empieza a hablarle a tus compañeros de Cristo, empieza a hablarle a tus familiares, empieza a orar, empieza a ayunar, y llegará el día en que esa unción viene sobre ti. Se necesita una generación de relevo, una generación con una unción genuina. El Señor le dijo a Elías, el que no muera por la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que no muera por Jehú, Eliseo lo matará. Es que Hazael no lo podía hacer todo solo. Es que Jehú no lo podía hacer todo solo. Joven, hay lugar para ti. Hay lugar para ti en la obra del Señor. Hay lugar para que seas útil en las manos de Dios. Él quiere usar tu vida. Él quiere llenarte. Recibe al Espíritu Santo de Dios en esta hora. Recibe el poder de Dios. El apóstol Pablo dijo, yo no me avergüenzo de este evangelio, aunque el mundo se burle, aunque el ateo nos persiga. Porque este evangelio es poder de Dios. Este evangelio es poder de Dios. Sé lleno del Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo. Oh, aleluya. Aleluya. Esta juventud está en las manos del Señor. Joven, tu futuro está en las manos del Señor. Estás preocupado por qué va a pasar en tu vida. Estás más preocupado por qué va a pasar con tu futuro. Él quiere ungirte. Él quiere ungirte en esta hora. Que se levante esta nueva generación, pero con la unción genuina. La unción genuina.
Alabanzas. Levántate, joven. Empieza a obedecer el llamado de Dios. No esperes que otros hagan lo que el Señor te está llamando a hacer. Aunque el mundo no reconozca, aunque muchos no entiendan lo que el Señor está haciendo contigo, empieza a correr en obediencia. Empieza a correr en obediencia. Oh, hay hombres de Dios preocupados por quién va a llevar la posta, preocupado por quién va a llevar este evangelio hacia adelante, quién va a continuar la labor. Joven, el Señor te está llamando. El Señor te está llamando. Obedece a la voz de Dios. Obedece al llamamiento de Dios. No seas rebelde. No resistas su llamado. Él quiere llenarte con un propósito para que seas útil, para que empieces a obrar, para que los demonios tengan que salir fuera, para que puedas orar por esos enfermos y sean sanados. Oh, gloria a Dios. Recibe el Espíritu Santo y serás testigo. Serás testigo del poder de Dios. Serás testigo. Todavía hay poder de Dios que levanta a los muertos, que sana a los enfermos, que liberta al cautivo. Si has venido atado, sé libre en esta hora. Sé libre en esta hora. Oh, hay poder en el nombre de Jesucristo. Oh, sí, te alabamos, te alabamos. Te alabamos, mi Dios, te alabamos. Aleluya. Sí, levanta tu voz, joven. Joven, levanta tu voz. Levanta tu voz. Señor ha dicho en su palabra que en los postreros tiempos Él derramaría de su Santo Espíritu. Hoy es el tiempo. Hoy es el día. Ahora ha llegado el Espíritu Santo. Quiere llenarte, joven. Sí, abre tu corazón, créelo. Esto no es un cuento, esto es una realidad. Pero esto es para el que cree. Esto es para el que lo anhela. Esto es para el que lo desea. Sí, aquí está el Espíritu Santo de Dios. Os conviene que yo me vaya, dijo Jesucristo. Detrás de mí vendrá el Consolador. Aquí está el Espíritu Santo. Siéntelo, siéntelo, siéntelo. Aleluya.